Antes de empezar, una pregunta. ¿Qué es SolidWorks Electrical? Más que qué es, ¿qué propone SolidWorks Electrical? Bien, pues SolidWorks Electrical propone la creación de esquemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos de una forma muy sencilla e integrada en un entorno 2D, 3D bidireccional en tiempo real. Cuando iniciamos SolidWorks Electrical, nos aparece el gestor de proyectos. Aquí se listan los proyectos activos en el directorio de trabajo, así como la información asociada a cada uno de ellos. Esta información es totalmente personalizable y se proporcionan herramientas para su administración. Cuando se crea un nuevo proyecto, aparece el selector de plantillas. Aquí se listan por defecto plantillas según diferentes estándares internacionales, como es ANSI, IEC o GIS, pero se nos da la posibilidad de incorporar nuestras propias plantillas. En este caso hemos incorporado una plantilla simulando aquella situación en la que el eléctrico no siempre inicia unos esquemas de cero, sino que puede utilizar un proyecto ya realizado y modificarlo. Una vez seleccionada la plantilla, aparece la ventana de propiedades del proyecto. Estas propiedades pueden ser editadas y modificadas en cualquier momento. Bien, el funcionamiento del paquete SolidWorks Electrical está basado en una base de datos SQL, de modo que distribuye los datos en diferentes tablas de escritura automática. Se trata de un sistema de base de datos muy fiable y robusto, que además facilita la integración con sistemas PDM. Bien, con la creación de un proyecto se genera automáticamente una serie de documentos que se muestran aquí en el panel lateral. Esta estructura de archivos funciona de una manera similar a Windows y nos permite crear carpetas y arrastrar ficheros de una carpeta a otra. Se trata también de un programa multilingüe, dispone de una base de datos de traducciones ampliable, en este caso vemos que el proyecto está en inglés, pero si accedemos a su configuración podemos traducirlo de manera instantánea al castellano. Bien, demos un vistazo a los diferentes tipos de ficheros que se nos crean. En primer lugar, la portada contiene información básica del proyecto, podemos incorporar diseños, el listado de hojas, el diagrama de cableado de sinóptico y los diferentes esquemas. Por un lado es el de potencia multifilar o los de control unifilares, en este caso es un PLC. Además podemos incorporar otro tipo de documentación como los archivos de conexionado de borneros que se generan de manera automática. Aquí tenemos un ejemplo. Listados de materiales, implantaciones físicas 2D, la vemos aquí abajo. Las implantaciones 3D y además podemos incorporar archivos .doc, XLS, PDF, JPGs, PNGs, etcétera, a modo de, por ejemplo, la memoria del proyecto o justificaciones de cálculo o, como es el caso, especificaciones técnicas de nuestros dispositivos. Bien, vamos a empezar por el diagrama de sinóptico o el diagrama de cableado. Bien, este diagrama, este esquema, tiene el objetivo de proporcionar una visión general de la instalación. Nosotros aquí hemos incorporado una perspectiva de nuestra máquina, es una envolvedora, y una vista frontal dividida por las diferentes situaciones. También hemos incorporado los elementos más significativos, como son los sensores y los motores. La creación de esquemas en SolidWorks Electrical es muy simple. Con pocos comandos tenemos suficiente para crear cualquier tipo de diseño. Esto implica una gran facilidad de aprendizaje y de adaptación. Esto es posible debido a que la mayoría de acciones rutinarias, como por ejemplo la numeración de componentes o la comprobación de errores en el diseño, las ejecuta el software de manera automática. Para completar prácticamente cualquier diseño, solo necesitamos dos órdenes. Insertar elementos, en este caso insertaríamos símbolos, y dibujar conexiones, en el caso eléctrico, pues mangueras y cables, y en el caso de los fluidos, pues serían tubos, mangueras y latiguillos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser incorporar el motor que falta. Lo conectaremos al bornero X1 mediante una manguera. Para insertar el motor, simplemente insertamos símbolo. Por defecto me aparece el último que he seleccionado, pero podría seleccionar cualquier otro de nuestra librería. Lo voy a empezar aquí. Cuando se inserta cualquier símbolo en un plano, al instante aparecen las propiedades del símbolo.
Aquí se nos da la numeración, la raíz de numeración más baja disponible. Podemos determinar la situación de ese componente, si está dentro del armario, en el extraidor del armario en este caso. Podemos asignarle referencias de fabricante o podemos asociarlo a otros componentes que han sido previamente insertados en el proyecto. En este caso vamos a asociarlo a M3. Y en este proceso de asociación nos permite crear proyectos en base a relaciones de materiales. Por ejemplo, a nosotros nos llega una relación de materiales en Excel, entonces lo que podemos hacer es incorporar todos los componentes y todas las referencias aquí en la pestaña de componentes, de modo que el diseñador ya tiene todos los componentes que necesita aquí insertados y lo único que tiene que hacer es asociarlos con los símbolos que va dibujando en cada uno de los esquemas. Para dibujar una manguera, nos venimos aquí a dibujar manguera, el punto verde indica que se puede realizar una conexión y ya tenemos la conexión realizada. Si nos fijamos en las mangueras de los lados, cada una tiene una referencia de fabricante. Para asignarle una referencia de fabricante a esta manguera, hacemos doble clic y nos aparece la ventana de cableado en detalle, donde tenemos el componente de origen por un lado, es decir, nuestro bornero con las bornas, el componente de destino por el otro, los bornes del motor, y la manguera nos aparecería aquí en medio. Como no hemos seleccionado ninguna referencia, vamos a buscarla en nuestras librerías, buscamos una manguera que contenga 4 conductores, uno de ellos el tierra, y confirmamos. Bien, por defecto nos ofrece la numeración más baja. Podríamos quedarnos con esta manguera o podemos seleccionar cualquiera de las que tengamos disponibles en el proyecto. En este caso yo voy a seleccionar W3. Para conectar la manguera a las bornas, simplemente seleccionamos los extremos, seleccionamos las bornas y conectamos. Seleccionamos extremos, seleccionamos bornas y conectamos. Muy bien, pues con esto, simplemente con esto ya tenemos toda la información suficiente como para poder irnos al 3D y rutear esta manguera. Bien, si en el 3D accedemos a SolidWorks Electrical, el gestor de proyectos es exactamente el mismo, se nos listan los mismos proyectos activos en el directorio de trabajo y este que aparece en rojo significa que ya hay un usuario trabajando en él. Al abrirlo nos vuelve a notificar que ya hay alguien utilizándolo. Cuando se confirma, aquí a la derecha nos aparecen todos los documentos que contiene el proyecto. Son los mismos documentos que hemos visto en el 2D y aquí en el 3D podemos, naturalmente, consultar cada uno de ellos. Eso sí, en el 3D solo podemos consultarlos. Editarlos solo se puede en el 2D. Vamos a abrir nuestro ensamblaje. Este ensamblaje cabe decir que, bueno, ahora lo veréis, podría haber sido diseñado por un equipo mecánico. En este caso podrían estar trabajando en paralelo el equipo eléctrico que se dedica, bueno, pues obviamente a todas las conexiones eléctricas y el equipo mecánico que se dedica a todo lo que es el diseño de la propia maquinaria. Aquí tenemos nuestro diseño, está cargando componentes todavía. Muy bien, ahora sí, ya tenemos nuestro diseño cargado. Como decía, este diseño podía haber sido desarrollado por un equipo mecánico, mientras el eléctrico se dedica a hacer los esquemas eléctricos. Aquí a la izquierda vemos que está el mismo árbol de componentes que veíamos en el 2D, separados cada uno de ellos en función de su situación. Lo primero que haremos será asociar este motor que hemos insertado en el sinóptico con el motor, con la pieza 3D correspondiente. Este proceso de asociación debe realizarse cuando la pieza 3D no corresponde o no es la misma que la pieza 3D que contiene la referencia de fabricante asignada al componente. Lo siguiente que tendremos que hacer será indicarle al sistema cuál es el origen y el final, el origen y el destino de nuestra manguera, en este caso W3. Vamos a decirle que el origen es este prensastopas de aquí y el destino es el motor.
Y llegados a este punto ya podemos rutear. Ahora debemos decidir qué tipo de enrutamiento queremos. Si queremos enrutamiento de SolidWorks, es decir, un enrutamiento con una sección real, o un ruteado croquis 3D. Esto lo que hace es rutear una línea de modo que podemos validar las rutas que van a seguir esas mangueras. Utilizaremos splines y podemos seleccionar, rutear todos los componentes o solo uno de ellos. En este caso voy a seleccionar el motor para ganar un poco de tiempo. Introducimos los parámetros de ruteado. Estos parámetros serán los que utiliza el programa para buscar los sketches de ruteado previamente insertados y confirmamos. Muy bien, ¿qué es lo que hace el software para cablear? Pues en primer lugar busca todos los componentes insertados en el sistema y asocia los puntos de conexión de la base de datos del 2D a los del 3D. Por defecto, cablea siguiendo el recorrido más corto y luego compara estos recorridos con los sketches de ruteado que han sido previamente dibujados, para finalmente guiar todas las mangueras a través suyo, tal y como lo estamos viendo. Vale. Muy bien, ya tenemos nuestro motor cableado, vemos que tenemos una manguera con una sección real, que sigue el recorrido de las canalizaciones previstas a tal efecto, que aquí en la entrada de la carcasa al motor ya divide los conductores y los lleva cada uno al borne correspondiente, y si nos vamos al cuadro observamos lo mismo, cada uno de los conductores a la borna correspondiente. Visto esto, vamos a volver al 2D. Voy a guardar primero. Pues vamos a volver al 2D y vamos a adentrarnos. Voy a limpiar un poco esto antes de nada. Vamos a meternos con el esquema de potencia. Muy bien, la creación de circuitos eléctricos en SolidWorks Electrical es extremadamente sencilla. Sin embargo, como gran parte del trabajo del ingeniero eléctrico es repetitiva, lo que ofrece este programa es una dinámica de trabajo alternativa enfocada a la reutilización de diseños, como son las macros. Observamos que aquí falta la línea de alimentación del motor que hemos insertado en el sinóptico y que acabamos de cablear en el 3D. Tenemos tres opciones, o bien dibujamos de cero, o bien seleccionamos esta línea de aquí, la copiamos y la pegamos aquí, o bien creamos una macro, de modo que este diseño, si consideramos que es válido y pensamos que ya no solo nosotros, sino que más de un usuario va a tener que tirar de él, lo que podemos hacer es seleccionarlo, nos venimos aquí, esta macro la voy a borrar, y lo arrastraremos aquí al panel lateral. Simplemente le daremos un nombre y este diseño quedará disponible para todos los usuarios que utilicen SolidWorks Electrical. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos que depender de terceros archivos en los que guardar nuestros diseños y nuestros compañeros no tendrán que someterse a la tortura de buscarlos y de comprobar si realmente ese es el último diseño válido o no. Para insertar la macro, simplemente hacemos el proceso contrario. Ahora lo que tendremos que hacer será dibujar cables unifilares con tal de con tal de unir las líneas y la alimentación. Si os habéis fijado, el programa ha numerado automáticamente estos cables en base al equipotencial al que están conectados. El programa detecta que las líneas están dibujadas bajo el mismo tipo de línea, crea una conexión aquí y en base a ese equipotencial renumera. Lo que vamos a hacer ahora va a ser asociar estos nuevos componentes al motor que teníamos previamente, que hemos insertado en el sinóptico, y al contactor correspondiente. Bien, echemos un vistazo a las bornas. Las otras, las que estaban previamente, siguen un cierto orden y aquí nos saltamos. Tenemos dos opciones nuevamente,
o bien las renumeramos una a una, o bien las borramos, que al final acaba siendo lo más rápido, y dibujamos un nuevo bornero. Para dibujar un nuevo bornero simplemente trazamos una línea, seleccionamos la conexión exterior y es el propio programa el que se encarga de identificar a qué bornero corresponden esas bornas y cuáles son las bornas que tienen que ir conectadas a ese cable. Todo esto en base a la información que le hemos dibujado o que le hemos introducido en el sinóptico. De este modo tenemos la borna 9, la 10, la 11, la 12. Además, gracias a la información del sinóptico, lo que ha hecho también el programa es asociar estas líneas de alimentación al motor con los conductores de la manguera que hemos designado para alimentarlo. Otra de las posibilidades que nos ofrece SolidWorks Electrical es la de dibujar el layout o la implantación del cuadro eléctrico directamente insertando los componentes que se han previsto en el esquema. Vemos aquí que yo ya tengo algunos componentes insertados, vemos los borneros y vemos aquí los pulsadores y algún selector y algún piloto en la puerta. Podríamos utilizar aquí las herramientas de dimensionado con tal de acotar esta puerta y pasarla directamente a fabricación. En este caso lo que vamos a hacer es insertar el contactor que falta aquí. Para insertarlo, simplemente lo seleccionamos aquí, es el contactor K3, doble clic y posicionamos encima del rail. Si la inserción de componentes en el 2D es así de sencilla, la inserción de componentes en el 3D no es mucho más complicada. Vemos aquí, acabo de abrir el subensamblaje del cuadro. Vemos aquí que falta el mismo contactor. Me vengo aquí al lateral, lo selecciono, doble clic y él mismo se posiciona encima del carril. Los componentes 3D son inteligentes, ya incorporan las relaciones de posición adecuadas para ubicarse encima del carril o allá donde tengan que posicionarse. Del mismo modo pasa con lo mismo pasa con los selectores y pulsadores o los elementos de puerta. Son componentes inteligentes que ya tienen las relaciones de posición adecuadas y además, en este caso de los componentes de puerta, tienen operaciones automáticas. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente nos mecanizarán la puerta con el agujero del diámetro adecuado. Ya tenemos el contactor aquí insertado y puesto que se trata de un ensamblaje contenido en otro más grande, si accedemos al ensamblaje general, por así decirlo, vemos que el contactor se nos ha insertado y se ha actualizado todo el ensamblaje de manera automática. Bien, vamos a volver otra vez al 2D. En prácticamente todos los esquemas eléctricos hay conductores que van discurriendo a lo largo de diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, si venimos aquí al esquema de PLC, vemos estos comunes que vienen por aquí arriba, que continúan aquí, y llegamos a este punto. Bien, estos cables, estas líneas, estos comunes, hay que identificarlos de alguna manera, hay que determinar de dónde vienen y hacia dónde van. Bien, para ello, introducimos el concepto de las flechas de origen y destino. Estas flechas sirven para unir conductores dibujados bajo el mismo tipo de cable o de línea que discurren a lo largo de diferentes planos. La inserción se realiza de manera totalmente automática, con un solo clic. Tenemos aquí flechas de origen-destino, inserción automática, seleccionamos el tipo de símbolo que queremos y confirmamos. Ya tenemos aquí nuestras flechas y esto no es un simple indicador, sino que contienen hipervínculos que nos permiten navegar a lo largo de los planos que comunican. Vamos a volver al mismo. Bien, ¿y qué hay de la inserción de PLCs?
Pues la inserción de PLCs se realiza directamente desde aquí, desde la pestaña de componentes. Solo tenemos que seleccionar en el árbol, vamos a insertar el PLC N2, botón derecho, insertar PLC y ya se nos queda la huella asociada al cursor. Tendremos que seleccionar y activar las entradas que necesitemos. Digo entradas, pero podría decir salidas perfectamente. Podemos girarlo si lo necesitamos. Y si activamos esta opción de las macros, lo que conseguiremos es que el PLC se inserte con una serie de circuitos tipo predefinidos a partir de los cuales podemos empezar a trabajar. Voy a insertarlo por aquí. Y aquí vemos lo que decía. Unos tipos de circuito, estos circuitos están predefinidos, pero son totalmente personalizables. Nosotros podemos seleccionar y podemos determinar qué tipo de circuito insertar con qué PLC. Para alimentar el PLC, pues, o bien método convencional, alargar las líneas, o bien utilizamos la función estirar. Si utilizamos esta función y las líneas están dibujadas bajo el mismo estilo de línea, las líneas no se superponen, sino que se fusionan. El programa detecta las líneas que están dibujadas bajo el mismo estilo de línea, igual que antes lo ha detectado para numerar el equipotencial. Aquí lo que hace es evitar las superposiciones. Lo que nos evita, al fin y al cabo, son todas aquellas operaciones de limpieza de planos a las que teníamos que recurrir una vez acabamos nuestros diseños en muchos otros programas. Bien, volviendo al entorno 3D, lo que podemos hacer es cablear el componente que hemos insertado. Voy a guardar antes aquí atrás. Vale. Como decía, vamos a cablear únicamente el componente K3, el contactor K3 que hemos insertado. Para ello, ruteado y cableado. Y lo mismo que en el caso de las mangueras. Seleccionamos el tipo de ruteado que queremos, con sección real, y seleccionaremos este componente, los parámetros ya son correctos y confirmamos. Bien, de la misma manera que antes, ¿qué es lo que hace el programa para cablear? Pues toma los datos del 2D, almacenados en la base de datos SQL, identifica las piezas del 3D añadidas por inserción o asociación tal y como hemos hecho antes con el motor, calcula todas las posibles rutas para elegir siempre la más corta, teniendo en cuenta las restricciones introducidas. En este caso, las restricciones son las rutas, los sketches de ruteado que contiene cada una de las canaletas, y genera automáticamente los cables con el aspecto de volumen y color deseados. Como veis, está creando todos los puentes de conexión entre los diferentes contactores y comprobando todo el orden de cableado. Quiero decir, una de las ventajas que tiene este método es que optimiza el cableado. Como siempre escoge la ruta más corta, en el caso de existir varios puentes, lo que hace es valorar la posición de cada uno de los componentes para buscar siempre la longitud de cable más corta entre ellos. Bien, mientras acaba, ¿qué beneficios nos aporta este método de cableado? Pues en primer lugar, que no existe un proceso de importación-exportación con algún archivo de por medio, por lo que eliminamos la posibilidad de que seleccionemos incorrectamente la pieza a cablear. Que es completamente online, por lo que tenemos siempre la seguridad de que existe una coherencia de datos entre el 2D y el 3D en todo momento. Que se trata de un proceso automático, por lo que eliminamos el error humano al seleccionar un camino que no sea el más óptimo
o al mezclar cables de diferentes potenciales. Respecto a esto último de los diferentes potenciales, aquí arriba tenemos una herramienta, se llama segregación, que lo que hace es, lo que podemos determinar con esa herramienta es el recorrido que harán los cables, por ejemplo, de 24 voltios y los cables de corriente continua. ¿Qué más? Otro de los beneficios que tenemos con este método es que gracias a las capacidades de SolidWorks conseguimos un resultado muy realista del aspecto de las conexiones. Una vez el montaje, el diseño está todo cableado, realmente se pueden sacar buenos renders y buenas imágenes que son una buena carta de venta respecto a un cliente. ¿Qué más? Este método de cableado permite, gracias a generar el volumen real de los cables, un cálculo del porcentaje de ocupación de las canaletas para comprobar si estas canaletas están sobredimensionadas o si por el contrario su capacidad es insuficiente. Y por último, y para mí uno de los puntos más fuertes, más importantes, es que este hecho de buscar o de asociar los puntos de conexión de los componentes del 2D con los puntos de conexión de los componentes del 3D, lo que hace es generar automáticamente un listado de todas las conexiones punto a punto y la longitud de los cables. ¿Qué quiere decir esto? Que nos aparecerá el cable o la manguera, el componente de origen y la borna del que parte y el componente de destino y la borna al que va. Asimismo, así como la longitud del recorrido total. Voy a guardar aquí antes de enseñároslo. Y voy a cerrar el proyecto porque aquí el 3D ya no lo vamos a utilizar más. Muy bien, lo que os decía de los listados. SolidWorks Electrical proporciona una serie de listados por defecto, como son, por ejemplo, la lista de materiales o el listado de cables, que los vemos aquí a la izquierda. También tenemos la posibilidad de añadir otros predefinidos o de incorporar nuestros propios listados. Este sería el gestor de listados. Podemos añadir los listados que estén predefinidos o crear nuestros propios listados. La creación de listados se puede llevar a cabo a 3 niveles diferentes. Un primer nivel sería lo que la disposición de las columnas en el esquema. El segundo nivel sería la incorporación de columnas de otros listados a un listado en concreto. Y el tercer nivel sería a nivel de consulta a la SQL. Y tal y como os comentaba, para mí uno de los listados más importantes es este de aquí. El listado de cables de mangueras o el listado de cables. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos en el caso de la manguera W1 los 4 conductores que la componen, el componente de origen y el borne del que parte, el componente de destino y el borne al que tiene que llegar, el número de cable, de conductor y la longitud del mismo. De este modo, lo que evitamos son los errores propios del montaje, es decir, aquel montador que se confunde y en vez de conectar un cable en el borne A, lo conecta en el cable en el borne B. O en el caso de aquellos esquemas de maniobra, aquellas maniobras complicadas, de esta manera, con este tipo de listados, si se los damos directamente al montador, él solo tiene que buscar qué componente es, qué borne es y qué cable es.